Vamos a comenzar con la charla de hoy. Hoy tenemos el gusto de recibir de visita a la doctora Jimena Rodríguez, que es egresada de aquí de la facultad y investigadora del Instituto de Astrofísica de La Plata también, que actualmente está trabajando en Estados Unidos, en la Universidad de Arizona, con los impactantes datos que está tomando el telescopio espacial James Webb en estos meses. Así que, bueno, era una oportunidad interesante que queríamos aprovechar. Tuvimos que hacer un cambio de agenda, con lo cual le agradezco especialmente al doctor Rubén Vázquez, que se dio el día de hoy para que podamos acomodar la charla de Jimena. Y bueno, su charla será dada en las próximas semanas, ¿sí? Bueno, los dejo con Jimena y que lo disfruten. Gracias, Fabio. Bueno, muchas gracias a todos por venir. La verdad que me pone muy contenta estar acá y ver este salón lleno de gente. Como dijo Fabio, les voy a contar un poco de mi experiencia trabajando allá con datos del James Webb y también sobre la investigación que estoy haciendo. Bueno, no creo que necesite mucha introducción este telescopio, pero para repasar un poquito, el James Webb es un telescopio espacial que se encuentra orbitando el Sol en el punto L2 de Lagrange. Es un telescopio que observa en el infrarrojo desde 600 a 28.500 nanómetros, o 0.6 a 28.5 micrones, que es lo mismo. Y el tamaño de su espejo es de 6.5 metros, a comparación del tamaño del espejo del telescopio Hubble, que tenía 2.4 metros. Acá una personita en escala, en comparación. De nuevo, acá una comparación entre el espejo del Hubble y el espejo del James Webb, que está compuesto de 18 hexágonos, y para que se den una idea del tamaño de esos hexágonos, este es uno de los moldes que se usó para hacer los espejos, y esta soy yo, porque no estoy dando cuenta. Bueno, los instrumentos que tiene 4 instrumentos, NIRCam, que es una cámara que observa en el infrarrojo cercano, MIRI, que observa en el infrarrojo medio, tanto imágenes como espectros. Después tenemos NIRSPEC, que es un espectrógrafo en el cercano infrarrojo, y el sensor de guiado fino y MIRIS. Y acá les puse un esquema del rango en el que opera cada uno de estos instrumentos. El único que observa en el infrarrojo medio es MIRI, los demás están centrados en el cercano infrarrojo. Y bueno, algunas fechas para ponerlos en contexto. En 1996 se inicia el proyecto de el James Webb, y originalmente estaba planeado para ser lanzado en el 2007. Finalmente, después de más de un retraso de más de 14 años, de más de 2 décadas trabajando en el proyecto, y creo que 19 veces sobrepasó el presupuesto inicial del telescopio, finalmente el 25 de diciembre de 2021 se lanza como un hermoso regalo de Navidad. Y el 11 de julio del 2022 se hacen públicas las primeras imágenes capturadas por el James Webb. El 13 de julio yo llego a Estados Unidos para trabajar en esta posición en la Universidad de Arizona, y al día siguiente pasan 2 cosas. El grupo con el que voy a trabajar recibe la primera imagen del James Webb, por lo tanto fue una celebración, y ese era mi primer día de trabajo. Así que fue un poco vertiginoso porque no había tenido ni tiempo de entrar en sintonía con el grupo, con el trabajo que iba a hacer, que ya me dieron las imágenes y trabajar. ¿Cómo cambió? Ahí está. Bueno,
Esta colaboración a la que fui a trabajar se llama FANS, que significa Física a Alta Resolución en Galaxias Cercanas, y este grupo está especializado en estudiar la formación estelar desde diferentes aspectos, ya sea estudiando las nubes moleculares, el gas y su relación con las recién formadas, y a través de distintas galaxias para entender mejor cómo es la formación estelar a través de los diversos entornos galácticos y cómo también está relacionada con la evolución galáctica en general. Para esto, tienen surveys utilizando distintos telescopios, ALMA, MUSE, el telescopio espacial Hubble, y el último que se sumó es el telescopio James Webb. Esta es la página del grupo, si les interesa chusmear. Esta, bueno, es una foto del grupo en la última reunión anual que se hizo en febrero en Pasadena. No están todos acá, es una colaboración de más de 100 personas, creo que alrededor de 130, que no están todos en la Universidad de Arizona, se encuentran dispersados por todas partes del mundo, en Europa, en Chile, en Canadá, una gran parte en Estados Unidos, pero también por distintos estados. Bueno, en particular, yo vine a trabajar con este programa del grupo, que es el FANS Schedule BC Treasury, que observa 19 galaxias cercanas, entre 5 y 23 megaparsecs de distancia, relativamente cercanas. ¿Y cómo se seleccionó esta muestra de 19 galaxias que iba a observar el James Webb? Bueno, se buscó que ya existieran datos de ALMA y de HGC y de MUSE del grupo, y además que representen una diversidad de morfologías y distintas características dinámicas. Las bandas que se seleccionaron para ser observadas con el James Webb fueron 8, utilizando NIRCam y MIRI, pero algunas bandas que mapean la emisión de la fotósfera, de la estrella, del cúmulo, bandas que nos permitían medir la emisión de los hidrocarburos aromáticos policíclicos, o PA, y también bandas que mostrasen el continuo del polvo. Aquí, bueno, muestro un modelo de un cúmulo estelar joven, ¿no?, rodeado en polvo. Esta es la distribución de energía espectral. Y es un cúmulo que es más o menos, el modelo es a 10 megaparsecs, de 10 a la 4 masas solares. Y en color están las distintas bandas que nosotros pedimos para mapear estas características, y en gris son las bandas que ya tenía el grupo observadas con el telescopio Hubble. Entonces, bueno, volviendo a esa primera imagen que nos llega una imagen de la galaxia NGC 7496, que se encuentra a 19 megaparsecs de distancia, y esta es la imagen, una imagen color del telescopio Hubble, y armamos un video para mostrar la comparación con lo que vemos en MIRI, con el James Webb. Entonces acá podemos ver un montón de bandas oscuras en la imagen de Hubble, de polvo, que se iluminan completamente en la imagen de James Webb, exactamente en los mismos lugares, mostrando que está ocurriendo allí formación estelar. Y nada, me acuerdo cuando llegó este video que nos quedamos así como varios minutos solamente mirando, porque no podíamos creer que mapease tan bien las regiones de polvo, que se iluminasen de esta manera en el infrarrojo. O sea, era algo que esperábamos, pero verlo es muy lindo.
Y bueno, una semana después nos llega la imagen de NGC 628, seguramente esta galaxia o esta imagen la han visto en varios lados porque salió, creo que en todas las redes sociales de la NASA, el web, el Astronomy Pictures Day, que también es impresionante porque esta galaxia se encuentra a la mitad de distancia de la anterior, o sea que vemos mucha más resolución. Y bueno, acá se las muestro más grande, en pantalla completa, y se ve toda una intrincada red de filamentos, burbujas, fuentes más compactas que indican formación estelar. Y de hecho, bueno, hay un paper de una de las chicas de la colaboración, que es Elizabeth Watkin, que habla sobre las burbujas y la relación con el feedback estelar, que está muy bueno, y si quieren andar más en el tema se los recomiendo. Pero bueno, y después siguieron llegando a distintas distancias, 1365, una galaxia con brotes de formación estelar, hay IC 5332, todo es increíble porque es como ver el esqueleto de la galaxia. NGC 1566, perdón. Nada, imágenes realmente hermosas que es para quedarse un rato mirándolas. 1300, sí, también. Pero bueno, volvamos al principio, a la imagen de NGC 7496, que es la primera que llegó y por lo tanto con la que comencé a investigar. En particular, yo estaba interesada en buscar los cúmulos estelares embebidos, o cúmulos jóvenes que todavía permanecían envueltos en el gas, y por eso, en el gas y polvo, y por eso no se veían con el Hubble. Pero bueno, muy esquemáticamente y muy rápidamente, ¿qué son estos cúmulos estelares embebidos? Tenemos una nube molecular gigante en la que en el interior se forman concentraciones más densas. Por distintos procesos, cada una de estas concentraciones se va fragmentando y cada fragmento, por acción de la gravedad, va colapsando y da lugar, o puede dar lugar, a una estrella. En estos primeros estadios de la formación estelar, todavía estas estrellas permanecen rodeadas de todo este material que las formó y por lo tanto este material absorbe su radiación visible, por lo tanto no son observables en longitudes de onda óptica. A cada uno de estas concentraciones más densas dio lugar a un cúmulo estelar. A medida que pasa el tiempo, la misma radiación de las estrellas que recién se formaron va barriendo todo el material circundante y el cúmulo emerge de su capullo, por decirlo de alguna forma. Bueno, esta es una imagen muy linda que ejemplifica bueno, esta situación, donde vemos un cúmulo estelar que está barriendo todo el material circundante. Esto no es una imagen de James Webb, es una región de formación estelar que se encuentra a 200 parsec. Pero bueno, estos cúmulos, cuando se encuentran en esa etapa tan temprana, en la que pasan algunos pocos millones de años, no se sabe muy bien, pero hasta 5 se piensa que pueden llegar a estar, los podemos observar en longitudes de onda más largas que el óptico, como el infrarrojo. La longitud de onda infrarroja no es absorbida por los granos de polvo porque el tamaño y la longitud de onda básicamente es mayor que la del grano, entonces pasa a través de los mismos. Y también sucede otro fenómeno, que es que la radiación ultravioleta de las estrellas recién formadas es absorbida por el polvo y reemitida en el infrarrojo, entonces el polvo mismo brilla en el infrarrojo. Y por eso
se ven tan brillantes como en esas imágenes que les mostré al principio. Entonces, bueno, ¿cómo comencé a encontrar estos cúmulos embebidos en esta galaxia? Bueno, lo primero que hice es seleccionar visualmente, solamente mirando las imágenes, objetos que para mí parecían cúmulos estelares. Acá les muestro un ejemplo de un cumulito que se encuentra por acá. Estas son las bandas desde el ultravioleta hasta el I del Hubble, y acá empiezan las bandas del James Webb del infrarrojo cercano, infrarrojo medio. Obviamente, bueno, hay una pérdida de resolución importante entre el cercano infrarrojo y el infrarrojo medio. Pero bueno, lo interesante acá es que, por ejemplo, este cúmulo no aparece a través de lo que observamos con el telescopio Hubble, pero empieza a aparecer en el infrarrojo. Se vuelve muy brillante. Entonces, esto quedó seleccionado por mí como un prototipo de cúmulo embebido. Y así encontré otros 13 candidatos. Por ejemplo, bueno, acá esta región del brazo espiral, que presenta mucha formación estelar. También todos estos circulitos rojos que tienen otro circulito amarillo, también muestran algunos de estos prototipos que encontré. Y en base a estos prototipos, busqué la forma de extender la selección a toda la galaxia, para hacer una selección sistemática de cúmulos, de estos cúmulos en toda la galaxia. Entonces, construyendo el diagrama color-magnitud, bueno, la relación entre estas dos bandas, que básicamente indica hacia la derecha de 0, cúmulos con exceso de esta emisión PA. Las estrellitas amarillas son los 13 prototipos que yo había encontrado, y lo que encontramos es que claramente se ubican en una porción muy diferenciada del diagrama color magnitud, donde se aleja del resto de la población. Entonces, en base a esto, seleccioné una región más grande. Además, pedí otras condiciones, como ven acá hay un corte de magnitud que sea brillante en el 335, 3.3 micrones y en, y en 3 micrones. Por eso hay acá algunos objetos que no son cúmulos. Y bueno, a partir de esto, obtuve 67 candidatos de cúmulos embebidos, donde, bueno, después fui a mirar uno por uno de estos 67 a ver si realmente cumplían. Algunos fue descartados, pero cumplían con esto de que visualmente también parecía un cúmulo. Y visualmente se clasificaron en 3 categorías: el embedded o embebido, el cúmulo que no podíamos detectarlo en el visible. El visible, o sea, eran cúmulos que claramente tenían una contraparte que se podía observar en el telescopio Hubble, pero además caían en esta región de exceso de PA. Y bueno, el intermedio, ahí, o sea, veíamos algo muy débil en las bandas del telescopio Hubble, pero no podíamos determinar si realmente se trataba de la contraparte óptica de lo que estábamos viendo en el infrarrojo. Algo también que resultó interesante es que esta colaboración FANS tiene catálogos de cúmulos estelares detectados en las imágenes del telescopio Hubble de distintas edades. Y cuando puse en este mismo diagrama los cúmulos estelares que habían sido detectados por el Hubble, la mayoría caía alrededor del
de índice de color, que es 3, menos 3.3 micrones, 0, indicando que no tenían emisión PA, excepto algunos pocos, bueno, estos están diferenciados por edad, y los que sí se alejaban hacia la derecha correspondían a todos cúmulos jóvenes, menores, la mayoría menores a 2 millones de años. Lo que indicaba que muy probablemente estos cúmulos estelares embebidos que estamos detectando también tenían menos de 2 millones de años, que era congruente con lo que esperábamos. Bueno, también otro criterio para determinar o que reforzaba nuestra hipótesis de que era un cúmulo estelar era analizar el índice de concentración. El índice de concentración es un parámetro que nos indica qué tan compacto es un objeto, y obviamente los cúmulos esperamos que no sean tan compactos como las estrellas. Entonces, en otro trabajo que hicimos paralelamente a determinamos que el índice de concentración determinado en la banda de 2 micrones nos servía bien para diferenciar entre estrellas y cúmulos estelares, y en particular encontramos un valor límite de 1.4. Midiendo el índice de concentración de todos estos 67 objetos, encontramos que la gran mayoría es mayor a 1.4, entonces cae en la región de los cúmulos, y acá hay algunas estrellas, hay algunos cumulitos que puede ser que sean cúmulos muy compactos, o puede ser que sean otra clase de objetos, y bueno, como ven, también hay algunos cúmulos de los detectados con el telescopio espacial Hubble, que también caen en esta región. Bueno, también nos miramos cómo era la forma de la función luminosidad. Como nuestra muestra era muy pobre, digamos, solamente 67 cúmulos, no nos alcanzaba para trazar bien la función luminosidad, entonces lo que hicimos es comparar, agregamos a la muestra de cúmulos del HST los 67 cúmulos que encontramos en este trabajo, que se marca con triangulitos verdes, y en amarillo sería solamente la función de luminosidad de los cúmulos HST. Acá hay dos diagramas porque es la función de luminosidad en dos bandas distintas. Pero bueno, lo interesante es que encontramos que las pendientes solamente tomando los cúmulos detectados con el telescopio Hubble, y cuando le agregamos los cúmulos del James Webb, casi no cambiaba. O sea, que indicaría que tienen más o menos el mismo comportamiento. Bueno, determinamos más o menos la masa de estos objetos, que andaría entre los 10 a la 4 y 10 a la 5 masas solares. Encontramos que, como un poco mencioné al principio, la gran mayoría se encontraba, acá los cúmulos embebidos, en todos los circulitos de color, y el color era según la categoría, si es embebido, intermedio o visible, que la mayoría se encontraba sobre las líneas de polvo de la galaxia, y también comparamos con los datos que tenía la coloración de ALMA y de H-alfa, y si bien la resolución es muy menor acá, también encontramos una excelente correlación entre nuestros objetos y el CO y H-alfa, los picos de emisión de CO y H-alfa, que también son indicadores de formación estelar. Por lo que todo esto refuerza, ¿no?, que realmente estos 67 cúmulos, objetos que encontramos, son cúmulos estelares. Ahora, si trazamos la distribución de energía espectral de los 13 prototipos que yo había seleccionado al principio, encontramos esto. Acá arrancamos en las bandas del Hubble, y solamente 3 de los cumulitos podemos
medir cierto flujo en las bandas de Hubble. Para los demás directamente no observamos nada. Luego observamos dos características interesantes. Este pico de emisión en 3.3 micrones que se debe a la emisión PA. Y también esta característica, como esta depresión que observamos en 10 micrones, que podría ser debida a absorción de silicatos debido a los envolventes protoestelares. Y ambas características son indicadores de población estelar joven. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de este primer trabajo? Bueno, un poco lo que ya les mencioné, que identificamos 67 cúmulos estelares embebidos con el James Webb, que estos objetos probablemente son más jóvenes que 2 millones de años, lo que también nos pone unas escalas de tiempo en las que el cúmulo barre su entorno. A partir de 2 millones de años o 3 millones de años ya sería visible. Bueno, otra cosa que no mencioné es que cuando miramos los dos catálogos, tanto el de los cúmulos del Hubble como los del James Webb, solamente había 8 en común entre ambos catálogos, por lo que los cúmulos que estamos detectando ahora no eran detectados previamente con el telescopio Hubble, y nuestra muestra de objetos jóvenes menores a 2 millones de años podría ser incrementada hasta el doble. Bueno, y después las características que les mostré, que observamos en la distribución de energía espectral observada, de PA y en absorción de silicatos, que el índice de concentración confirmaría que se trata de cúmulos estelares, y que la distribución espacial sería principalmente sobre las líneas de polvo. De hecho, hay algo que no mencioné, pero les puedo mostrar rápidamente, que ya pasé. En esta imagen, acá en la banda B del telescopio Hubble, se ve esta parte más clara, que es claramente una línea de polvo que pasa ahí, y es justamente todo lo que se ilumina en el James Webb. Este es muy lindo como muestra que todos estos cúmulos están en la parte que no se ve en el Hubble, pero justo al lado de los cúmulos jóvenes, que sí observamos en el Hubble. Bueno, volviendo a lo que les estaba diciendo. Sí, bueno. Mi proyecto actual es extender esta identificación de cúmulos embebidos que hice para la primera galaxia a todas las otras 18 galaxias de la muestra que recién se terminaron de observar hace un par de semanas. Y nada, son hermosas, la verdad, estas imágenes. Y estoy trabajando en mejorar un poco el método de selección de cúmulos estelares para llegar también más profundo y no tener ese corte en magnitud que se veía en el diagrama color magnitud. Y básicamente, bueno, acá no sé si se ve muy bien, pero bueno, esta es la distribución de energía espectral. Esta en celeste es para los cúmulos embebidos, hice la media de todos los cúmulos que encontré. Y miren cómo cambia en los cúmulos observados por el telescopio Hubble, donde su edad fue determinada por ajuste de la distribución de energía espectral. Estos son cúmulos jóvenes, menores a 2 millones de años, donde acá prácticamente las bandas del Hubble, que serían estos primeros 5 puntos, son muy débiles. Acá son mucho más brillantes que las bandas de NIRCam. Vemos el pico de emisión en 3.3 micrones, pero a partir de, bueno, esto es 2 a 5, no 1 a 5. Después de 2 millones de años ya este pico empieza a desaparecer,
no es tan brillante en el infrarrojo medio. Bueno, y esto es a medida que avanza la edad, después ya de 10 millones de años prácticamente no vemos emisión en el infrarrojo medio y desapareció totalmente la característica esta de emisión PA y todas las bandas visibles obviamente se hacen mucho más brillantes. Trabajo a futuro, bueno, tenemos un segundo programa adicional del ciclo 1 del telescopio James Webb, que está siendo observado en este momento, donde pedimos observaciones de 3 galaxias, pero son mucho más cercanas. Este es aquí los el campo de observación que se pidió en cada una de estas galaxias, M33, M300, aquí hice mi tesis doctoral, y 7793, que se encuentran entre 1 y 3 megaparsecs nada más. Acuérdense que las otras galaxias se encontraban, la más cercana estaba a 5.5 megaparsecs, hasta 20, y el objetivo de este proyecto es encontrar objetos jóvenes masivos y las bandas que se pidieron son ligeramente distintas de las que tenemos en el otro proyecto. También en el ciclo 2 del James Webb se aprobó una propuesta de nuestro grupo para observar nada menos que 55 galaxias, una bestialidad. Y bueno, también tenemos algunas otras bandas interesantes, Pallón Alpha, también bandas que mapean el PA y el continuo del polvo. Y, ¿qué más? Bueno, trabajar con datos del James Webb. Bueno, para trabajar con datos del James Webb no es necesario irse a Estados Unidos y entrar en un grupo que esté trabajando con datos del James Webb. Todos estos datos de los que yo hablé son públicos y los de muchos programas más. En este sitio web está la lista de propuestas aceptadas, donde pueden chequear. Muchas de ellas tienen periodo de privacidad de 0 meses, como nuestros datos. Y también pueden ver el estado de observación, si ya fueron observados esos datos o no, si ya fueron observados, están disponibles para trabajar. Y recordarles también que el 27 de octubre es el deadline para hacer propuestas de observación para el ciclo 3 del James Webb, así que también se puede proponer para el ciclo 3. Y bueno, nada más, eso es todo. ¿Alguna pregunta o comentario para Jimena? Yo quiero preguntar de curiosidad. ¿Cómo es la sistematización de la identificación de cúmulos? Primero los habías encontrado abajo y que después se ve una sistematización. Claro, o sea, los primeros los encontré a ojo mirando. Para como marcar el prototipo. Después realicé una detección de fuentes sobre la imagen de 3.3 micrones, que es justamente la que más nos interesaba porque son, o sea, mapea el PA que está relacionado con la formación estelar. O sea, esos objetos, realicé fotometría en todas las bandas del telescopio Hubble y luego a través de seleccionar en el diagrama color magnitud esa región de todos los objetos que habíamos observado, que fueron detectados en 3.3 micrones, vi que mis prototipos caían acá, entonces dijimos, bueno, vamos a agarrar esta región donde mis prototipos caían acá y todos los otros cúmulos caían acá también. Entonces, seleccionamos esta región y bueno, esos fueron nuestros candidatos. También pusimos un corte no solamente en 3. Acá pusimos un corte en brillo para no agarrar todo esto que es muy débil y tal vez estamos metiendo mucha contaminación. Pero también pusimos un corte en brillo en 3 micrones. Pero sigue siendo artesanal.
cada región vos vas identificando, no tenés un... En esta primera selección sí, Ok. pero en la que estamos trabajando, o sea, Digo, para allá fue como un chequeo, digamos, de lo que estamos seleccionando realmente Sí. si bien la selección es sistemática, o sea, después hice un chequeo visual, pero ya en base a esto como dio el primer indicio de cómo encontrar cúmulos estelares embebidos, y en base a esto ya estoy trabajando no solamente en seleccionar que tengan exceso PA, sino también en toda la forma de la difusión de energía espectral, como para descartar qué objetos no son realmente cúmulos embebidos. ¿No? Sí, sí. Sí, me parece, complementando por ahí lo que decís, por ahí también lo del el índice de concentración también es otro parámetro para filtrar. Claro, también, bueno, de hecho sí, este es uno, en el nuevo método que estoy realizando, este es también una de las condiciones que pedimos, que el índice de concentración no solo lo medimos este índice en 2 micrones, sino también en 3 micrones, que encontramos que tiene que ser mayor a 2.2 en 3 micrones, y bueno, también tienen que cumplir obviamente esas dos condiciones. Sí, lo que quería preguntar, digamos, consultar ahí en los diagramitas, los color magnitud, porque vos dijiste, bueno, que querías extender la magnitud límite más abajo, pero ahí ya tenés, en lo que detectó el Hubble, de las X, el último diagrama, eso, Claro, chequeando esos en el infrarrojo, que ya los tenés, digamos, ya tendrías candidatos como para... sí, lo que queremos ver es encontrar si hay nuevos, porque así como la mayoría que está acá no fue observado en Hubble, ¿no? Llegar más abajo y detectar, porque otra de las cosas que vimos, bueno, acá no puse justo la figura, pero que había muchas fuentes de estas que caían en las líneas más tenues de polvo de la galaxia, que después por un corte en magnitud las descartábamos. Y esas también obviamente no correspondían con ninguna de estas porque no eran observadas en Hubble porque estaban atrás del polvo. Entonces, sí estamos, nuestro método nos va a permitir llegar acá. Perdón, que una más, digo, lo que afecta lo último de la disponibilidad de datos que son públicos. Cuando hablan de datos en el James Webb, Las imágenes. son imágenes solamente. Las imágenes. Catálogos de la fotometría ya reducida. No porque todavía se está trabajando en esto y hay también muchas cuestiones que... Y pipeline, eso está disponible. Están las pipelines donde ustedes pueden realizar la reducción de las imágenes y bueno, después, para la fotometría, por ejemplo, yo estoy usando HotUT. Ajá. Pero es algo, tiene algún, no sé, algunos bemoles o en el sentido de web tradicional. No, yo en particular estoy realizando fotometría de apertura, pero porque también estos objetos no son puntuales, o sea, No, entonces... sí. Pero sí, también hay la PCF, como que tampoco está del todo bien determinada todavía. O sea, eso es el desafío de trabajar con datos que son totalmente nuevos, con un instrumento y telescopio totalmente nuevo, donde no hay antecedentes, y entonces es como prueba y error, y chequear y rechequear. Por eso todavía tampoco hay tablas fotométricas. Pero sí las imágenes y ustedes pueden realizar su fotometría. Claro, gracias. No, ya contestó la pregunta. Yo quería saber si eran más grandes que la PC. Sí, O sea, un poco más extendidas. Tipo Golfo, no podrías usar. No. Carlos. ¿Esas imágenes que están disponibles en base de datos ya están reducidas como para utilizar o hay un proceso de reducción que tiene que hacer? Sí, te tenés que bajar la pipeline y hacer el proceso de reducción. Y en la pipeline. Sí, no puse acá el enlace, pero lo puedo circular si alguien está interesado en eso. O si lo buscas, JWST pipeline. Vale. Charlie. Hay algo que se espera de la gente del público, espera
intentando poder conocer respecto, o sea, hay una expectativa de que sociedades hagan más allá de digital y en un lugar profundo que se quiere conocer o entender de los populares, no sé, tal vez más relacionado. No, o sea, lo que nos interesa ver, y por eso también tienen datos en ALMA, con H-alfa, de hecho también hay para algunas galaxias H-alfa con el Hubble, es entender mejor la formación estelar, básicamente, y cómo está todo relacionado desde la nube molecular hasta la formación de la estrella, porque obviamente tenemos un panorama, un poco como lo expliqué, muy lindo y muy general, pero hay un montón de procesos intermedios que no entendemos muy bien, ni las escalas de tiempo, ni cómo dependen de los distintos entornos galácticos. Entonces, entender un poco mejor todo eso sería como la meta del... O sea, podríamos encontrar una definición más fácil. ¿De los cúmulos decís? ¿O de... De la galaxia, agarrando. ¿Podría contar algo? La verdad no sé. La verdad no sé. O sea, las... Bueno, no sé. Sí. Recién en la primera galaxia, mostraste una simetría muy grande de la cantidad de cúmulos de un lado de la barra y del otro. ¿Hay cúmulos tan embebidos que no se estarían viendo ahora? ¿En esta? Sí. La cantidad de cúmulos de un lado y del otro. Diferente. Sí, acá hay... O sea, mi pregunta es si hay algunos que no se están viendo del otro lado. De la galaxia no parece tan... Puede ser que haya... Bueno... Puede ser que haya cúmulos tan embebidos que no los estemos detectando ni siquiera con el James Webb, pero yo creo que igual en el infrarrojo medio tendrían que aparecer. Lo que pasa que ahí, claro, sobre todo en esta galaxia, nuestro método de selección está basado principalmente en el cercano infrarrojo. Puede ser que haya algunos que estemos perdiendo. ¿Sí? ¿Sí? Una de esas, que va a preguntar si podían obtener alguna información de la propiedad del gas, digo, relacionarlo con la organización del cúmulo y las propiedades locales que gas ahí, como para lo que decía Carlos de la parte de abajo, para las condiciones son diferentes. No sé si es eso. Sí, no en particular el proyecto que estoy yo, pero sí hay proyectos enfocados también en estudiar un poco más esa relación. Proyectos dentro de la colaboración. Julián. Tengo una pregunta de cuando mostraste que habías seleccionado un cúmulo al principio cuando estabas seleccionando los primeros 13 candidatos, que mostraste cómo se veían las distintas barras. Quería preguntarte por qué pasa la pérdida de resolución en el infrarrojo medio. Sí, pues yo creo que por una cuestión del instrumento. O sea, no tengo bien clara la cuestión física, no sé si acá hay esa, de por qué se pierde tanta resolución, pero... Esa es la relación entre el diámetro del espejo y la longitud de onda de la resolución de base. Cuando mayor es la longitud de onda a diámetro fijo, peor es la resolución. Ahí está. Ahora, ahí yendo a la pregunta tuya, Carlos, ¿no? La imagen esa se ve mucho más brillante la barra en la parte superior, en el infrarrojo, que la parte de abajo. O sea, no se ven simétricas en eso tampoco, ¿no? No, acá hay una región de formación estelar que se ve muy clara y la mayoría de los cúmulos, no tanto embebidos, no solo embebidos, sino los jóvenes del Hubble también son encontrados acá. Pero bueno, acá vemos como gas más denso también. En el óptico siempre es posible porque tenés polvo. Claro, pero tiene... No, se supone que normalmente las barras mueven el gas hacia los bordes. Claro, claro, sí, tal cual. Por eso no debería ser tan simple. Eso según la vida. Claro, tal cual. Claro.
Gaby. Sí, curiosidad, me pregunta. No, cuando te preguntaba, estabas comentando de los están libres. Sí. ¿Cómo trabajan desde el punto de vista ético? ¿Cómo qué? ¿Cómo se trabaja desde el punto de vista ético? Porque vos decías que los datos que vos estás trabajando ya están libres. Sí. Y se avisa a la comunidad de que hay gente justo trabajando en este proyecto, no sé, estoy pensando por ahí. Vos podés leer la propuesta que está es pública y ver qué es lo que la gente inicialmente quiere hacer con los datos, o sea, el PI. Después hay un millón de cosas que se pueden hacer con los mismos datos que no son precisamente estas. De hecho, nosotros observamos este survey que observaron 19 galaxias. Dentro de la colaboración hay un montón de distintos proyectitos de cosas que surgieron a partir de las imágenes, pero que no se tenían previamente pensadas hacer. Nada, yo creo que por ahí, bueno, tratar de no hacer lo mismo que el que pidió la observación tiene la intención de hacer. ¿Cómo Las edades, no sé, la galaxia o los mejores, sí, o sea, para los... ¿Dónde está la que...? Ah, al principio. Para los cúmulos embebidos, todavía no determinamos edades. Suponemos que tienen son más jóvenes que 2 millones de años por la comparación con los de Hubble. Pero el método que ellos usaron para determinar las edades del Hubble es ajustar modelos como este que se muestra acá, o sea, es un cúmulo rodeado de polvo básicamente, de distintas edades, con distintos niveles de extinción, a las observaciones. O sea, vos cuando tenés muchas bandas vas a tener un puntito acá, bueno, un puntito acá, bueno. Y ver qué modelo, según la edad, te pasa por esa ajustar. No es tan fácil, por eso todavía no los tenemos con el James Webb. Pero bueno, sí, y tienen... Así. Ah, la banda... ¿Cuál? Camaleón. Ah. La imagen de Camaleón. El Camaleón tiene 2. Sí. 2 millones de años. Sí. Pero bueno, es joven. 2 más menos 2 es joven todavía. Sigue siendo joven. Sigue estando dentro de los 10 millones de años. Pero sí, los errores sí son de capaz que algunos millones de años. Capaz que estás un cúmulo de 300 millones de años, bueno, no te importa tanto. 2 o menos 2 no te cambia demasiado nada. En un cúmulo joven sí, pero también hay un montón de características, o sea, que ves durante los primeros 10 años del cúmulo que no vas a ver. 10 millones. 10 millones, ¿qué dije? 10. 10 millones de años de cúmulo que no vas a ver si el cúmulo es más viejo, por lo tanto, puedes determinar con bastante precisión si es joven. Aunque sí, por ahí, entre 2 y 4, puede fallar. Yo interpreto que ahí, digamos, ¿no? Lo importante es lo que dijiste vos, es justamente que este tipo de trabajo va a aportar a esa fase. Son etapas en la cual todavía está todo en formación, entonces no sé si lo más importante es saber exactamente la edad, sino diferenciar qué fenómenos están ocurriendo y qué no, ¿no? De hecho, los modelos en general, creo que por debajo de 30 millones de años, es como lo mismo todo, ¿no? Sí, y perdón, acá no se pueden detectar las fuentes. A esta distancia no. En ese 300 que... A estas distancias de estas 19 no. En las que vamos a recibir, o las que ya tenemos en estas semanitas, que mostré por acá, no me acuerdo dónde. Acá que estamos sobre todo en M33,
Bueno, acá sí, sobre todo en 2 micrones, que la resolución es buena. Comentaste que recibe información de distintas, de un número importante de galaxias. Acá creo que hablamos de una única. ¿Cómo tienen idea o tenés información de cómo está funcionando el algoritmo o la distribución de estos cúmulos en las otras galaxias que estuvieron estudiando? La distribución de los cúmulos embebidos. Bueno, es un poquito lo que hablé acá cuando yo, o sea, sacamos el puntapié con esa primera galaxia, que es básicamente de la que hablé, porque es la primera que nos llegó, y las otras iban llegando a medida que pasaban las semanas y qué sé yo, pero también como los datos son públicos, hay mucho interés de publicar rápido. Ese primer trabajo en esa galaxia nos dio como el puntapié para darnos cuenta cómo seleccionar estos otros cúmulos embebidos en las demás, en todas las 19 estas, y es justamente lo que estoy trabajando en este momento. ¿Hay alguna pregunta de chat o algo? ¿Sí? Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Sí? Sí, ¿qué tal, Jime? ¿Cómo andás, che? Excelente charla, nos cruzamos, estoy en Brasil justo. Súper interesante, che, lo que estás haciendo. Vos sabés que veo que en la muestra tenés a NGC 1365, que es una galaxia de Fornax, y yo estoy colaborando acá con la gente del IAE en un proyecto que es de SPLAS, que son imágenes de campo amplio en 12 bandas fotométricas, 7 de las cuales es banda angosta, entonces, por ejemplo, se pueden hacer mapas de H-alfa y demás. Haciendo la salvedad de que estas imágenes obviamente son muchísimo menos profundas que Hubble o lo que ustedes están manejando, o entonces en cuanto también a la resolución espacial, nada, comentarte esto porque quizás sería interesante chequear un poco la sinergia entre los dos proyectos para ver un poco cómo, por ejemplo, podrían, si existiera la posibilidad de que las imágenes de las 12 bandas fotométricas de SPLAS les contribuyeran a ustedes de alguna manera, por ejemplo, que veía que ustedes construyen las distribuciones de energía espectral. Nada, más que pregunta, nada, hacerte ese comentario y nada, después cualquier cosa te escribo. Bueno, buenísimo. Lo vamos. No sé si piensan cubrir otras galaxias de Fornax, porque también cuando leí el resumen me llamó la atención que llegaban a 18 megaparsecs y Fornax está alrededor de 20 megaparsecs. Entonces, me resultaba interesante eso también. Seguramente en el ciclo 2, en la propuesta del ciclo 2, que son 55 galaxias más, seguramente ahí tendremos alguna otra. Perfecto. Buenísimo. Dale, te contacto, Jimé. Muchas gracias y buenísimo de nuevo. Muy, muy interesante. Felicitaciones. Además, Juan. ¿No? Una pregunta mía, digo, no sé si lo manejas vos o alguien más, que mencionaste las masas de los cúmulos, por la misma razón que preguntó él el tema de las edades, me da curiosidad también el aspecto de la determinación de masa, aspectos tan jóvenes, ¿no? Es en base a básicamente a la información fotométrica, la estimación de la masa. Exacto, lo mismo que con las edades, en base al ajuste de modelos en la distribución de energía espectral. En particular, acá que yo tiré una estimación de masa para los cúmulos embebidos, obviamente no realizamos porque, el ajuste en estos cúmulos, pero en base a las masas que fueron medidas por este método en los cúmulos detectados con Hubble, agarramos los cúmulos jóvenes menores a 2 millones de años, trazamos la relación luz-masa, y en base a la luz de nuestros embebidos, estimamos, es una estimación por ahí muy general, pero más o menos el rango de masa que tendrían estos objetos. Claro.
nada del orden de un cúmulo globular, digamos, por ahora. Por ahora. Leandro. Bien. Bien. Roberto, la pregunta chiquita. ¿Tiene información cinemática de estos chicos o no? No. No. Sacar información de Sí, planes a futuro, todos. Después, bueno, obviamente que las propuestas sean aceptadas, porque también discutimos muchas propuestas para el ciclo 3, muchas del ciclo 2 que tampoco fueron aceptadas, pero siempre, obviamente, siempre está la idea de cuanto más información tengamos, mejor, y información que nos pueda aportar más cosas, como eso. Yendo a esa pregunta, digo, no recuerdo la instrumentación específica, pero ¿tiene algún espectrógrafo de infrarrojo medio? Bueno, MIRI tiene Tiene espectrógrafo, sí, y después NIRSPEC en el cercano infrarrojo. Sí. No, porque eso me interesó lo que dice Pablo. O sea, ustedes cuando en el proyecto ustedes tienen una cámara particular. Ya que te observan con todas las cámaras que tienen. No, sí, en este pedimos con dos cámaras, con NIRCam y MIRI. Pero sí, no, es Es que... un paquete tipo, yo quiero observar esto y digo, bueno, usamos la instrumentación de espectroscopía, no es una cámara particular, observamos con eso. Claro, vamos sí. con otro programa. Exacto. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? Igual tengo la sospecha que la mayoría de las veces fueron elegidas son personas. O sea, la espectroscopía no te daría mucha información. Estamos moviendo el punto de vista. No, yo no sé cómo es la instrumentación tampoco, tal vez había algo parecido a un IFU o algo por el estilo, tal vez sacando información. Fue tu peor. Una especie de más. Ay, Claro, no, pero ay, sí. y no, tiene un montón de quiz que se abren y se cierran mecánicamente. Bueno, agradecemos a Jimena. Espero que si volvés a pasar nos avises y repitamos tarde. seguro.